hermanos, los saludo en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, deseando con todo mi corazón que el Señor pueda bendecir nuestras vidas por medio de su bendita y santa palabra. Así que después de haber alabado al Señor, después de haber bendecido su nombre, rogamos al Señor que Él pueda verdaderamente iluminar nuestros corazones con su palabra, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gloria a Dios. Quisiera poder seguir compartiendo con usted esta ministración de la palabra de la cual el Señor nos ha estado hablando y nos ha estado enseñando acerca de los caminos de Dios. Amén. Vamos a continuar con esta serie de mensajes que se llaman los caminos de Dios o los caminos del Señor. Y rápidamente quiero invitarlo a que pueda abrir su Biblia y podamos leer la epístola a los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 3, versos del 7 al 10. Ese es nuestro texto base que estamos estudiando. La carta a los Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 10. La Reina Valera del 60 traduce de la siguiente manera. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Gloria a Dios, que el Señor añada bendición a su palabra. Este es nuestro texto base por la cual, hermanos, estamos meditando por medio de la palabra del Señor acerca de los caminos de Dios. Y ya hemos hablado bastante qué es lo que esto significa, ¿verdad? El propósito por la cual Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para poder llevarlo como meta, como destino, poder llevarlo a una tierra bendita que fluía leche y miel, que era la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia. Dios envía un libertador, como lo habíamos manifestado, que es Moisés, el cual Dios va a usar, va a ser el intermediario entre Dios y los hombres para poder, hermanos, liberar a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Para poder, por medio de Moisés, hermanos, Dios hacer maravillas, prodigios, señales, y así, hermanos, sacar a su pueblo de la esclavitud en la cual él se encontraba, de la opresión en la que se encontraba en Egipto por causa de Faraón y de los egipcios, y poder sacarlos, hermanos, de esta condición en la que se encontraban de miseria, en esta condición que se encontraban de aflicción, de sufrimiento, para poder llevarlos, conducirlos a través del desierto y poder llegar a la meta, a la cual era Canaán, la tierra prometida. Una tierra, hermanos, en la cual el pueblo de Israel debía encontrar descanso, tenía que encontrar reposo, tenía que encontrar paz. No solamente, hermanos, un descanso, un reposo y una paz en el aspecto físico para sus cuerpos, sino sobre todo en el sentido espiritual. Una paz y un descanso para sus almas, para sus vidas. Ellos iban a pasar de una condición de esclavos a una condición de libres, de una condición de muerte a una condición de vida, de una condición de tinieblas, porque Egipto, recuerde, que era una nación pagana en la cual ellos, hermanos, adoraban a infinidad de divinidades o de dioses. Ellos adoraban, usted puede verlo, hermanos, a través de la historia, cómo este pueblo, cegado por su ignorancia, por las tinieblas que cegaban sus mentes, sus corazones, adoraban, hermanos, al cocodrilo, adoraban, hermanos, al buey, adoraban al gato, adoraban al perro, adoraban, hermanos, al búho, adoraban a una serie de animales. ¿Hasta dónde había llegado, hermanos, entonces la ignorancia y el pecado que se había apoderado de toda esta nación, que era una potencia en aquel tiempo,
en la cual por medio de su ignorancia y por la dureza de sus corazones adoraban animales inmundos como a la rana, por ejemplo. Entonces, hermanos, Egipto simboliza no solamente la esclavitud, la opresión, sino simboliza las tinieblas, simboliza ese sistema que gobierna el mundo, que es un sistema, hermanos, de oscurantismo, que es un sistema, hermanos, de pecado, de maldad, de opresión, es un sistema de injusticia, es un sistema, hermanos, de idolatría, es un sistema de hechicería, porque recuerde usted que cuando Moisés fue enviado por Dios con su hermano Aarón y se presentaron delante de Faraón, y hermanos, Faraón endurece su corazón y Moisés hace una señal que Dios le había mandado y echó su vara, y su vara, hermanos, se convirtió en una serpiente. Pero inmediatamente, hermanos, Faraón llamó en su corte a los adivinos, llamó a los sabios que formaban parte de su corte, y hermanos, vinieron estos dos varones, dos hombres, y hermanos, imitaron la obra prodigiosa que Moisés o que Dios había realizado por medio de Moisés, echando también, hermano, dice la Escritura, por medio de sus encantamientos, esto quiere decir por medio de su hechicería, con la ayuda de demonios, con la ayuda de espíritus inmundos, hermanos, lograron también ellos echar sus varas y que sus varas se convirtieran también en serpientes. Pero bendito sea el Señor, hermano querido, que mostró su poder y su gloria cuando, hermanos, la vara de Moisés, que se había convertido en serpiente, devoró a las serpientes o a las varas de estos encantadores. Así podemos ver, hermanos, que Egipto representa ese sistema de idolatría, ese sistema de hechicería, ese sistema, hermanos, donde sus cultos paganos eran, hermanos, no solamente, hermanos, de desenfreno en el aspecto de comida, en el aspecto de bebida, sino que también de prácticas sexuales, hermano querido, y había un degradamiento, hermanos, en la vida de los habitantes de esta poderosa nación. Eso es lo que significaba Egipto. Por eso que Egipto es figura del mundo. Entonces Dios va a sacar a su pueblo Israel que se encontraba dentro de Egipto para llevarlo a una tierra diferente, a una tierra bendita, a una tierra gloriosa, a una tierra no estéril, sino que era una tierra, hermanos, donde fluía leche y miel, que quiere decir es un simbolismo de lo que quiere significar, es una tierra productiva, una tierra fértil, una tierra, hermanos, que producía toda clase de frutos. ¿Para qué? Para que ellos hallaran en esta tierra reposo, descanso, paz. Pero, lamentablemente, hermanos, esa generación que salió de la tierra de Egipto, nos narra la Escritura, no entraron a Canaán, que sería el reposo de Dios. Ese es el reposo que Dios le estaba dando a su pueblo. Por eso que Dios juró en su ira y en su furor que esta generación no entraría en su reposo. Y efectivamente, hermanos, ya lo hemos visto como esta generación que salió de Egipto, todos estos hombres y mujeres mayores de 20 años, no entraron a la tierra de Canaán. ¿Pero por qué no entraron? Y fue la causa, la leemos ahí en el verso 10, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Es tremendo, hermanos, y es interesante cuando leemos las Sagradas Escrituras de cómo Dios se había manifestado a este pueblo, ya lo hemos mencionado, de cómo Dios, el Dios vivo y verdadero, se había revelado a este pueblo que era Israel y le había manifestado su palabra, le había entregado sus mandamientos, le había entregado sus preceptos. Pero este pueblo, hermanos, a pesar que recibió la palabra de Dios, a pesar de que oyeron, hermanos, la manifestación de Dios de una manera gloriosa, no fue, hermanos, que solamente un hombre vino y dijo, miren, Dios se me ha manifestado, Dios se me ha revelado, sino que, hermanos, toda, hermanos, aquella generación, todo ese pueblo de miles que se encontraban en el desierto, al pie del monte del Sinaí, vieron y oyeron la voz del Todopoderoso. Esa es la diferencia, hermano querido, en la religión judía, podríamos decirlo así, amén, a la diferencia contra el resto de las diferentes religiones del mundo. Es que las religiones del mundo están siendo fundadas en la revelación de un solo hombre. Si usted ve, por ejemplo, el islamismo está fundado en base a la revelación que un hombre recibió, Mahoma, su profeta.
Y Buda está, la religión budista está, hermanos, está sentada en la revelación de un hombre, Buda. Y así cada religión está fundada, hermano querido, en las supuestas revelaciones que un solo hombre, un iluminado, ha recibido. A toda esa gente que creen en estas religiones, a ninguno de ellos les consta que verdaderamente hubo algo que se manifestó o que hubo una presencia gloriosa que se manifestó y verdaderamente habló a estos hombres. Mas sin embargo, hermano, la diferencia entre estas religiones y el pueblo de Israel es que a Israel Dios no solamente se manifestó a un hombre, sino que Dios se manifestó a toda una nación, a un pueblo entero. Ellos oyeron, ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron como el monte del Sinaí ardía, hermanos, como un horno. Y dice, hermanos, que se elevaba hasta los cielos. Y cuando el Todopoderoso hablaba, hermanos, ese monte retumbaba, hermano querido. De manera que los israelitas se llenaban de temor y le decían a Moisés, sube tú y habla el Señor contigo y no con nosotros, porque si no moriremos. Oían, hermanos, el sonido de los shofares, de los shofarot, que son, hermanos, los cuernos de carnero, que no lo tocaba ningún hombre, sino que los tocaban ángeles en el monte Sinaí. Entonces, hermanos, estamos viendo de que este pueblo recibió una revelación muy especial y muy distinta. Pero esto, hermanos, a pesar de que ellos recibieron todo esto, y el propósito de Dios no solamente era manifestarse, sino bendecir a este pueblo y que este pueblo entrara en su reposo, mas sin embargo no entró en su reposo. ¿Por qué no entraron? Porque andaban vagando en sus corazones y no habían conocido los caminos del Señor. Esto quiere decir, hermanos, que los caminos del Señor es su palabra, es su voluntad. ¿Cómo es que Dios quería que este pueblo andara? ¿Cómo es que Dios quería que este pueblo viviera? Por medio de la revelación de su palabra. Por eso, hermanos, que Dios les dio mandamientos, les dio preceptos a este pueblo, mandamientos que ninguna otra nación tenía. Por eso, hermanos, el libro de Deuteronomio dice que cuando el resto de las naciones oigan estos mandamientos, estas leyes, estas ordenanzas, y que ustedes la cumplan, ellos dirán, hermanos, que ustedes son una nación grande, una nación compuesta por gente sabia y entendida. Una nación diferente. Pero este pueblo, a pesar de que oyeron y tenían la palabra de Dios, no vivieron conforme a ella. De ahí la importancia, hermano, de lo que nos dice Santiago. Porque, hermano, no basta con oír la palabra del Señor. No basta con solamente ser oidores, porque ellos oyeron, pero de nada les sirvió. Sino que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Tenemos que guardar la palabra del Señor. Y cuando guardamos la palabra del Señor, estamos andando en sus caminos. Gloria a Dios. Y ya hemos hablado, hermanos, que Cristo es el camino, el único camino que nos conduce a Dios, que nos conduce al Padre, que nos conduce al reino de Dios. Pero cuando andamos, hermanos, en Cristo, cuando estamos en Cristo, cuando creemos en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, por ende, por consecuencia, automáticamente comenzamos a andar en los caminos del Señor. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces, mis amados, nosotros ya hemos empezado a ver cuáles son los caminos del Señor. Hemos visto también qué es lo que nos aparta del camino, ¿verdad? El domingo pasado meditamos, hicimos un paréntesis y estábamos meditando cuáles eran las cosas que nos apartaba o qué era aquello que nos podía apartar de los caminos del Señor. Ahora, habíamos iniciado entonces a estudiar acerca de los caminos del Señor y el primero que habíamos visto es el camino de la santidad. Amén. ¿Por qué es importante, hermanos, aprender? Y no solamente aprender, sino que vivir conforme a ello, conocer los caminos del Señor y andar por esos caminos. Porque mire, una cosa, cuando usted oye la palabra, cuando usted oye, hermanos, la predicación, la exposición de la palabra del Señor, lo que se está haciendo es que Dios nos está indicando el camino. Mira, este es el camino que tienes que seguir. Estos son los caminos por los cuales tienes que andar. Y tú y yo lo podemos mirar. Pero otra cosa es empezar a caminar por ellos. Otra cosa es entrar por la puerta angosta y caminar por ese camino estrecho. Nosotros solamente podemos ser espectadores de mirar ese camino y de ver cómo otra gente entra por aquel camino que conduce al reino de Dios y no querer transitar por él. Poder saber, poder conocer cuál es el camino y cuáles son los caminos de Dios, pero no
hacer absolutamente nada para poder andar en esos caminos. Entonces de ahí la importancia, hermano querido, de que podamos atesorar verdaderamente la palabra del Señor y podamos verdaderamente ponerla en práctica y de esta manera poder andar en sus caminos. Y ya lo hemos visto, hermanos, que no se trata de que es con nuestras fuerzas, no es con nuestra habilidad ni con nuestra sabiduría, sino que es por medio del poder del Espíritu de Dios. Es por medio, hermanos, de la potencia que Dios nos concede por medio de su Espíritu Santo para poder andar en esos caminos. Porque si no fuera por la ayuda del Señor, si no fuera, hermanos, porque Dios nos capacita por medio del Espíritu Santo a usted y a mí, que hemos creído en Cristo Jesús, para poder andar en sus caminos, si no fuera porque Dios verdaderamente hace una obra y nos da la fuerza y nos da la capacidad, hermanos, que nosotros no tenemos, que nosotros no podemos, pero que Dios nos los concede, sería imposible, hermano querido, andar en esos caminos. De ahí la importancia de lo que Pablo dice: si vivid por el Espíritu, andad en el Espíritu. Si hemos recibido vida por medio del Espíritu Santo, debemos andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es andar, es vivir guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar por medio de su palabra. De ahí, por eso le decía, hermano querido, que la importancia vital que es para cada uno de nosotros el poder aprender la palabra, el poder atesorarla y el poder ponerla en práctica. No se trata, hermanos, de experiencias que usted y yo podamos tener. No se trata, hermanos, de sentimientos, que yo siento esto, que no siento, que por aquí, que por allá. No. La vida cristiana, hermanos, se trata de una vida de fe. Es una vida, hermanos, en que nosotros verdaderamente creemos y ponemos nuestra confianza y nuestra obediencia en el Dios del cielo y de la tierra y seguimos las pisadas de nuestro Maestro. La iglesia cristiana ha entrado en un misticismo de vivir conforme a experiencias, a lo que siente, a lo que no siente. Quieren sentir cosas, y la vida cristiana no se trata de sentir cosas. Y no estoy diciendo con esto de que no podamos tener experiencias con Dios. Claro que podemos tener experiencias gloriosas con Dios, pero de eso no se trata la vida cristiana. Recuerda que Israel tuvo experiencias. Vio el mar rojo que se abrió en Dios. Vio, hermanos, cómo las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Ellos vieron cómo de una roca salió un torrente de agua para saciar la sed de todo un pueblo. Ellos vieron cómo cayó, hermanos, pan del cielo, pan de ángeles. Tuvieron experiencias maravillosas que tal vez usted y yo nunca hemos tenido. Pero eso no les valió de nada. No les valió de nada ninguna de las experiencias, ni siquiera de haber oído, hermano, la palabra de Dios en el Sinaí, ni de haber sentido la presencia y haber visto la presencia del Dios del cielo, del Dios todopoderoso en el monte de Sinaí que retumbaba. No les sirvió de nada por cuanto ellos no pusieron en práctica la palabra del Señor. Y ahí la importancia, hermanos, de conocer la palabra, meditar en ella y ponerla en práctica. Entonces el primer camino que habíamos visto es el camino de la santidad. Y nos dice, hermanos, Isaías capítulo 35, verso 8, la Biblia textual, tercera edición, traduce: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque él, o sea, Dios mismo, estará con ellos. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro, solo los redimidos andarán por ella. Gloria a Dios. Ese es el camino de la santidad. Qué interesante, hermanos, que dice que ni siquiera alguien, por muy torpe, por muy ignorante, humanamente hablando, podríamos decir, por muy falto de tal vez de entendimiento, por muy sencillo, así no haya culminado sus estudios, así sea un agricultor, sea un campesino, sea un hermano, lo que sea, por muy torpe que sea, dice, no se extraviará. ¿Y por qué? Esto es lo lindo, y este es el meollo del mensaje, hermanos. Porque Él mismo estará con ellos. O sea, es Dios mismo guiándolos. Por eso que Jesús de Nazaret se llama nuestro buen
pastor. Y lo que el buen pastor es, guía a las ovejas. Nosotros vamos detrás de nuestro pastor. Él va delante y nosotros como ovejas le seguimos por los caminos del Señor. Y por muy torpe que seamos, por muy ignorantes que seamos, hermano querido, usted y yo, por muy tal vez no tengamos conocimientos, tal vez, hermano, solamente hayamos terminado los estudios primarios, otros secundarios, o sea lo que sea, hermano querido, no nos extraviaremos si empezamos a caminar en el camino de la santidad, porque el Señor mismo estará con nosotros. Y no habrá fieras representando aquí, hermano, estas fieras, el león, al diablo, que el Señor lo reprenda, y a los espíritus inmundos, a los demonios, que el Señor los reprenda. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. Qué lindo, hermanos, Dios bendiga su palabra, sinceramente, y qué hermoso es ver estas maravillas de parte del Señor en su palabra, y no solamente poder leerlas, poder oírlas, sino, hermanos, poder guardarlas, ponerla en práctica. Ahora, el segundo camino que vamos a estudiar, que es esta mañana, que es lo que vamos a ver, es el camino de la paz. El camino de la paz. Y vamos a ver nuestro texto, que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versos del 10 al 17. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Note, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos hace una descripción, hermanos, en la cual ya en este capítulo va a dar por sentado, hermanos, la culpabilidad del hombre, tanto de judíos como lo de los no judíos, de los gentiles. Pablo va a establecer de cómo el hombre, aún aquellos a quien Dios se había revelado, que era el pueblo de Israel, a pesar de que Dios se les había manifestado, ellos no habían podido andar en los caminos del Señor. Usted lo puede leer capítulo 1 y capítulo 2 de la epístola a los Romanos. Pablo establece aquí la culpabilidad universal, tanto como les dije, de los gentiles, de los que no eran judíos, como también de los judíos. Ambos, hermanos, habíamos quebrantado la voluntad del Señor. Ambos pueblos, tanto los judíos como los gentiles, el resto de las naciones, nos habíamos apartado de Dios, siguiendo cada uno su propio camino. Y aún aunque Israel conocía los caminos del Señor, mas no anduvieron en esos caminos. Entonces, por eso que aquí Pablo va a establecer, hermanos, esta verdad maravillosa en la cual él dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Y esto va tanto para judíos como para gentiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y mire lo que dice, hermanos queridos, tanto judíos como gentiles, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, como lo va a decir también el profeta Isaías en el capítulo 52, capítulo 53, cuando habla del siervo sufriente, que es nuestro Señor Jesús, el Mesías que habría de venir. Cuando él dice, todos como ovejas nos hemos desviado, cada quien siguió su propio camino. Como ovejas descarriadas, nos desviamos todos, hermanos, no solamente los judíos, sino también los gentiles, nos hemos desviado, cada uno siguiendo su propio camino. Y aquí Pablo establece, hermanos, cuál es el camino de los hombres, independientemente si es judío o si es gentil. ¿Cuál es ese camino en el cual los hombres andan cuando se han apartado de Dios, cuando se han alejado de los caminos de Dios? Y nos habla y nos da una descripción aquí, hermanos, detallada de cómo es la naturaleza del ser humano, cuál es la condición del hombre, qué es lo que el hombre hace. Nos hemos hecho inútiles, como dice aquí. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y dice, quebranto y desventura hay en sus caminos.
destrucción y tristeza hay en sus caminos. ¿Por qué? Porque no conocieron camino de paz. Hay un camino de los caminos del Señor. Hemos visto el camino de la santidad, en la cual los redimidos tenemos que andar por ese camino. Es la voluntad de Dios, hermanos, que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres anden en sus caminos. Pero lamentablemente no todos los hombres, hermanos, serán salvos y por ende no todos los hombres podrán andar en sus caminos. Solamente aquellos, hermano querido, que reconozcan y pongan su fe en aquel a quien Dios ha enviado, que es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, hay un camino que se llama el camino de paz. Así como está el camino de la santidad, también está el camino de paz. Y estos caminos van de acorde a la naturaleza de Dios mismo. Dios es un Dios santo. No hay santo como Él. 3 veces santo. Los serafines, hermanos, que vuelan alrededor del trono, esos seres alados de 6 alas, llenos de ojos, proclaman día y noche sin cesar: santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No hay santo como Él. Esa es su naturaleza y por eso Él quiere que sus criaturas anden, hermanos, conforme a su naturaleza. Por eso que Dios anhela, hermanos, y es su voluntad que los hombres, hermanos, andemos conforme a su naturaleza, porque el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero que esa imagen y esa semejanza se ha distorsionado, hermano querido, a causa del pecado. Por eso que Dios envió a su Hijo en forma de pecado para condenar al pecado y a destruir, hermano, aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, que el Señor lo reprenda. Para que de esta manera ahora los que hemos creído en Cristo podamos andar conforme a sus designios, podamos andar conforme a su naturaleza, de acorde a sus atributos. Dios es santo y por eso hay un camino de santidad. Dios es un Dios de paz. Aleluya. Mas el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. En las Escrituras se menciona constantemente al Dios de paz. Dios es un Dios de paz. ¿Pero qué es la paz? La paz, hermanos amados, es una situación, un estado en la que no hay guerra, ni luchas, ni pleitos, ni conflictos, ni separación entre 2 o más partes enfrentadas. Eso es la paz. Es la ausencia de guerra, es la ausencia de luchas, es la ausencia de pleitos. Es la ausencia, hermanos queridos, de división entre 2 o más partes que estaban enfrentadas. Dios es un Dios de paz. Aleluya. Y por eso, por cuanto Dios es un Dios de paz, esa es, hermanos, parte de su atributo, de su naturaleza. Él anhela y es su voluntad que su pueblo, aquellos quienes Dios ha redimido, Él anhela y Él desea que anden en ese camino de paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a andar en los caminos del Señor, ¿sabe lo que está sucediendo? Nos estamos conformando a la imagen y semejanza de aquel que nos creó. Por eso, hermanos, ahí está la palabra, hermanos, que nos indica cuál es el camino por el cual usted y yo tenemos que andar, tenemos que caminar, tenemos que vivir. Y cuando nosotros empezamos a andar en esos caminos con la ayuda del Espíritu de Dios, por medio de la potencia del Espíritu de Dios, entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Nuestra alma comienza nuevamente a tomar la imagen y la forma de nuestro Creador. La imagen del Dios es Cristo. Por eso, hermano, cuando usted y yo, hermanos, seguimos a Cristo y seguimos sus pisadas y andamos por los caminos que Cristo anduvo, que son los caminos del Señor, la imagen de Cristo comienza a moldearse, comienza a manifestarse en cada uno de nuestras vidas. Y ya dejamos de no ser nosotros mismos, sino que Cristo pueda manifestarse en nosotros. El carácter de Cristo, que es la imagen visible del Dios que es invisible. A su nombre, gloria.
entonces hay un camino de paz. Hay un camino de paz. Pero ¿qué sucedió? Como hemos visto que Israel y también, hermanos, obviamente la humanidad no pudo andar en esos caminos. Ni siquiera Israel, que tuvo la palabra por medio de la ley, por medio de Moisés, no pudieron andar en ese camino de paz. No andaron en los caminos de la santidad y tampoco andaron en los caminos de paz. Dice el Salmo 28, capítulo 28, verso 3, el Salmo 28, verso 3, dice: no me arrebates junto con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Cuando nosotros miramos el mundo, hermanos, el mundo no es un mundo de paz. El mundo es un mundo de caos. El mundo es un mundo de violencia. El mundo es un mundo de guerras. Nosotros, hermanos, sabemos perfectamente que constantemente ha habido guerras alrededor de toda la historia de la humanidad, desde que el hombre, hermanos, se apartó de Dios, se apartó de los caminos de Dios al principio de la creación por causa del pecado. No ha habido paz para la humanidad, no ha habido paz para la raza humana, no ha habido paz para los pueblos, no ha habido paz para las naciones, no ha habido paz para las familias. Los pleitos, los conflictos, las guerras, las enemistades, hermanos, han caracterizado la vida de los hombres, han caracterizado la vida de los pueblos, han caracterizado la vida de las naciones. Por eso, hermanos, aún cuando se aproxima el fin de los tiempos, la palabra del Señor nos anuncia de que habrá guerras y rumores de guerras y se enfrentará nación contra nación y reino contra reino. Esto es tremendo, hermanos, porque eso es lo que Jesús nos está narrando en Mateo 24, es que aun cuando se aproxime la segunda venida del Hijo del Hombre, la tierra entrará en una condición, hermanos, donde lo que precisamente no habrá en este mundo será la paz, sino habrá la guerra, habrá el conflicto, habrá el odio, habrá la venganza. Hablan de paz, usted lo ve, hermanos, cuando se reúnen las Naciones Unidas, cuando se reúnen, hermanos, los líderes, cuando se reúnen los políticos, cuando se reúnen, hermanos, toda esa gente, hablan de paz y de establecer la paz y de firmar la paz en Medio Oriente y de la paz por aquí y la paz por allá, pero realmente, hermanos, no anhelan la paz. Hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón y este es el problema del hombre, el corazón del hombre. Cuando un corazón no ha sido transformado, cuando un corazón no ha sido cambiado por la gracia y la misericordia del Dios del cielo, hermano querido, de su boca para afuera puede hablar de amor, de su boca para afuera puede hablar de unidad, de la boca para afuera puede hablar, hermanos, de paz con su prójimo, con sus semejantes, con su familia, con las naciones, con sus pueblos. Mas, sin embargo, el problema es que la maldad está en su corazón. Por eso, hermanos, que si Dios no interviene en la vida del hombre es una vida de miseria, es una vida de conflicto, es una vida de odio, es una vida, hermano querido, de división. Es una vida de contienda, de amargura, por cuanto Dios no habita en su corazón. Porque cuando Dios habita en el corazón del hombre, Dios es el Dios de paz. Y por ende, hermanos, cuando un hombre tiene a Dios habitando en su corazón por medio del Espíritu Santo, lo que la vida de ese hombre se convierte es en una vida de paz. Es en un mensajero de paz. Entonces la naturaleza del hombre habla paz con su prójimo. Y eso no significa más que otra cosa que pura hipocresía. Habla paz con su prójimo. Pero realmente la maldad está en su corazón. Es interesante, miren, hermanos, Israel no encontró la paz. A pesar de que Dios se les había manifestado, el Dios de paz se había manifestado y le había manifestado sus caminos para que ellos anduvieran en paz. Y usted ve, hermanos, como le dije, no solamente una paz interior, una paz para con Dios, sino una paz entre sus semejantes y aún una paz aún entre las naciones, entre el resto de los pueblos. Pero por cuanto ellos no obedecieron a la voz del Señor, si usted lee Deuteronomio capítulo 28, cuando se habla ahí de las bendiciones y las maldiciones, está detallado que si ellos obedecían la voz del Señor y la ponían por obra, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, hermanos, lo que ellos tendrían sería paz, serían bendecidos. El resto de las naciones no podrían atacar a este pueblo porque tendrían paz, porque la paz de Dios estaría en medio de ellos.
Pero si ellos desobedecían, usted ve, hermanos, que Dios permitiría que las naciones que vivían alrededor de Israel se volvieran enemigas de Israel y las invadieran y los llevaran cautivos por el resto de las naciones. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, hermano, y aquí, mire, le pido que preste atención, amado querido, hermano amado. Dios forma una nación, Israel, y le da un territorio, la tierra de Canaán. Y David va a establecer, David que es figura del Mesías, de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es Jesús, hijo de David. Viene de la descendencia davídica, de la descendencia mesiánica. David establece como capital de su reino Jerusalén. Jerusalén. Esta ciudad que David fue la última ciudad, fue el último bastión que David conquistó. Recuerden ustedes que desde Josué, hermanos, los israelitas estaban en continuas luchas con las naciones que vivían en la tierra de Canaán para poder apoderarse, para poder conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Tenían que ellos expulsar a esas naciones, a los hermanos, a los cananeos, al jebuseo, al amorreo, a todas esas naciones, 7 naciones poderosas que habitaban Canaán. Ellos la tenían que expulsar poco a poco. Y ellos por mucho tiempo no pudieron expulsar a muchos de estos pueblos que cohabitaron juntamente con el pueblo de Israel. Luego viene David, hermanos, y David va a conquistar la fortaleza de Sión, que es Jerusalén. Y nombra a esta ciudad, la ciudad de David, la ciudad del gran rey, como capital de todo el reino. La capital de Israel es Jerusalén. Y Jerusalén, en hebreo se dice Yerushalayim. Y es tremendo, hermanos, esto. ¿Sabe por qué? Porque Jerusalén sería la capital, el corazón de todo el reino de Israel. Sé que la capital es la ciudad más importante donde la cual se gobierna a una nación. Toda nación, todo pueblo, todo estado tiene una capital. Y de ahí se imparte el gobierno a esa nación. De manera de que Jerusalén, Yerushalayim, era la capital del reino de Israel, que es el reino de Dios. Dios, por medio de los reyes de Israel, de la dinastía davídica, habría de reinar sobre eso. Por eso que el trono de David, y hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir, el trono de David en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es llamado el trono de Dios. Y el reino de David es llamado el reino de Dios. Su nombre, gloria. Y la capital, el centro de ese reino, de ese gobierno, de la cual se tendría que impartir, hermanos, el gobierno a todo el resto de los pueblos que formaban parte del reinado de Israel. La capital era Jerusalén, Yerushalayim. ¿Y por qué Jerusalén? ¿Por qué no fue Jericó? ¿Por qué no fue Galilea? ¿Por qué no fue, hermanos, cualquier otra ciudad? ¿Por qué no fue Belén? ¿Por qué Jerusalén? Aparte de que estaba ubicada en un monte, el monte de Sión, ¿verdad? Ahí era una fortaleza y David la conquistó. Aleluya, su nombre, gloria. El nombre de Yerushalayim significa posesión de la paz. Significa fundada en paz. Significa fundamento de la paz. Aleluya. Mire cuál era el centro del reino de Dios, que era Israel, su capital, de la cual se iba a impartir el gobierno a todo Israel. Era, hermanos, su nombre significa posesión de la paz, fundada en paz, fundamento de la paz. Ese es el significado de Jerusalén. Por eso que cuando Melquisedec, y usted ya lo recuerda, este personaje que nuestro hermano Wilber nos ha compartido, que aparece en el libro de Génesis, después que Abraham viene de la pelea, ¿verdad?, con los reyes de Sodoma y Gomorra y de rescatar a su sobrino Lot, le sale al encuentro un personaje que se llama
Melquisedec, rey de Salem, a quien Abraham le entrega la 10ª parte del botín que él había conseguido de la batalla. Y este Melquisedec le da pan y vino y lo bendice. Pero es curioso porque ya sabe, ya nuestro hermano Wilber nos ha explicado y usted ya lo ha escuchado, de que este Melquisedec es figura del Mesías. Él era rey y sacerdote de Salem. Este Melquisedec, justamente su nombre es Melech Sadik, que significa rey, Melech, rey de justicia, Sadik. Sadik es justo, el rey justo o rey de justicia. Pero también es rey de Salem. Él era rey y sacerdote de la ciudad de Salem, que se encontraba en Canaán. ¿Y qué era Salem? Salem no es otra cosa que el nombre antiguo que tenía la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, Melquisedec, Melech Sadik, él es el rey de Jerusalén. Por eso que cuando usted lee Hebreos dice, por su nombre significa, dice, la epístola a los Hebreos lo dice, su nombre significa rey de justicia o rey justo, y también rey de Salem, rey de paz. Y él es figura del Mesías. Mesías, el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote y también es nuestro rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Alabado y bendito sea su nombre. Él es un Rey justo y también es el Rey de paz. Por lo tanto, si Él es tu Rey, si tú confiesas que Él es tu Rey, porque Él es el Rey del pueblo de Dios, hermano, Él es Rey de paz. Él es el Rey de paz. De manera que Jerusalén fue llamada a ser una ciudad de paz, posesión de la paz, fundada en paz. Jerusalén tenía que ser el fundamento de la paz. Pero cuando usted lee todas las escrituras, Jerusalén solamente tuvo paz en los tiempos del rey Salomón. Por eso que Salomón, Sholmón, significa paz. Su nombre del rey Salomón viene de la raíz hebrea que significa paz. De manera que, pero de ahí, hermanos, Israel y Jerusalén fue el centro de múltiples batallas. Fue el centro de múltiples guerras. Israel y Jerusalén, por ende, la ciudad, la capital, no tuvo paz. Por eso, hermanos, estaba siendo invadida atacada por los sirios, atacado por los babilonios. Y hermanos, no tenían paz. ¿Pero por qué? Porque ellos no andaron en los caminos del Señor. Y uno de los caminos del Señor era el camino de la paz. Porque Dios es un Dios de paz. Y por cuanto ellos no andaron, hermanos, en los caminos de paz, y el deseo y la voluntad de Dios es que era el centro de su gobierno, de su reino, sea un reinado de paz, un reinado de justicia. Pero ellos no hallaron esa paz y no encontraron esa justicia por cuanto ellos no andaron en sus caminos de paz. Por eso que se anunció, hermanos, por medio de los profetas, la venida del príncipe de paz. Por eso, hermanos, Israel esperaba y anhelaba constantemente la manifestación, hermano querido, del Mesías, que habría de traer el reino de Dios y que una de las cosas que el Mesías habría de traer era la paz. Por eso, hermanos, que Isaías va a anunciar, hermano querido, en Isaías capítulo 9, versos del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son los títulos que el Mesías habría de tener. Y uno de los títulos que el Mesías habría de tener es que era príncipe de paz. ¿Y por qué tiene esos títulos? Porque es conforme a la función que él habría de establecer. Él es el príncipe de paz. Por eso, hermanos, que los judíos anhelaban constantemente la aparición y la manifestación del Mesías. Y hasta ahorita lo están esperando ellos porque no han recibido a nuestro Señor Jesús,
que era el Mesías que Dios había enviado, primeramente para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Pero como ellos no lo recibieron, ahora siguen esperando ellos a su Mesías, porque ellos dicen que Jesús no puede ser el Mesías porque Jesús no trajo la paz. Pero la paz primeramente que Dios quería traer a los hombres no era, hermanos, una paz física, no era una paz, hermanos, en la que solamente los hombres estuvieran en paz unos contra otros, o que Israel tuviera paz con el confronto de sus enemigos, de los otros pueblos, sino que la paz que Dios primeramente quería traer era una paz interior, espiritual en la vida de los hombres, en la cual primeramente los hombres tuvieran paz para con Dios y paz para con sus semejantes. Ellos no lo entendieron, ellos no lo comprendieron, y hasta ahorita, hermanos, por eso ellos siguen esperando al Mesías. Porque el Mesías traería paz, y no solamente a Israel, sino a toda la tierra. Y dice el verso 7, Él se sentará en el trono de David y reinará, escuchen, reinará sobre todo el mundo. Ese es el reino de Dios. Yo ya le he enseñado hasta la saciedad, hermano querido, como el pueblo de Dios, la iglesia, sobre todo la iglesia cristiana evangélica, cómo, hermano, ha entendido de una forma equivocada, ha entendido según la forma de entender de la iglesia católica, porque de ahí procede la iglesia evangélica, acerca de lo que es el reino de Dios, o el reino de los cielos, que es lo mismo, son sinónimos. Y la gran mayoría de cristianos que usted pregunte, hermano, que anda por ahí por la calle y que profesa ser cristiano, usted le pregunta qué cosa es el reino de los cielos o el reino de Dios, y ellos le van a decir que es el cielo, que ahí nos vamos a ir, que es en el cielo donde vamos a vivir por la eternidad. Y no, hermanos, la Biblia nos dice claramente que el reino de Dios, el reino del Señor, el reino de los cielos es en este planeta, en este mundo. Y dice ahí, Él se sentará en el trono de David y reinará donde sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinará la justicia. Rey de paz, rey de justicia. Melech Tzadik, rey de Salem. Y el derecho, esto lo hará el Dios Todopoderoso porque por el gran amor que nos tiene. Por eso, hermanos, que Israel, hasta el día de hoy, como le he manifestado, está constantemente anhelando y esperando la manifestación del Hijo de Dios, del Mesías prometido, porque Él es el príncipe de paz. Él habrá de traer paz al mundo entero. A su nombre, gloria. Pero después pasan los siglos, los años, después de Isaías. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 76 al 79, aquí, hermanos, va a hablar y va a profetizar Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y dice, primeramente, aquí lo vamos a entender, Zacarías va a hablar primeramente acerca de su hijo y luego va a hablar acerca del Mesías. ¿Ok? Vamos a leer desde el verso 76 hasta el 79. Y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Está hablando acerca de Juan el Bautista. Porque irás delante de la presencia del Señor, que habría de ser el Mesías, para preparar sus caminos. Oiga eso. Esa era la función de Juan el Bautista. Preparar al pueblo para que anduvieran en los caminos del Señor. Para que recibieran al Mesías y así pudieran andar en los caminos del Señor. Mire, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y cuando habla aquí que nos visitó desde lo alto la aurora, se está refiriendo aquí al Mesías. Y mire lo que dice, verso 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Para caminar nuestros pies, para encaminar nuestros pies por camino de paz, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Gloria a Dios. Esta era la obra, hermano, del Mesías. Juan tenía como función, como ministerio, allanar el camino para que el Señor se manifestara y encontrara un pueblo dispuesto, para que el Señor pudiera, hermanos, el Señor, por medio de su predicación y por medio de su obra redentora, haría que tanto judíos y luego los gentiles pudiéramos ahora encaminar nuestros pies por el camino de paz. ¿Por qué por el camino de paz? Porque los hombres no andan en los caminos de paz. Ya lo hemos leído.
No han conocido caminos de paz. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. Gloria a Dios. Pero Jerusalén, hermanos, no recibió la paz. ¿Por qué no recibió? Por lo menos todo el pueblo de Israel, porque Jesús venía a un pueblo. Jesús, hermanos, es el rey de los judíos y él venía a los suyos. Por eso dice, a los suyos vino. Pero ¿cuál fue el problema? De que los suyos no le recibieron. Y aquí tendríamos un día, vamos a hablar un poquito, ¿por qué no le recibieron? Bueno, y ahí todo eso formaba parte también del propósito del plan de Dios, del plan de redención, para que se pudiera abrir las puertas de la redención y de la salvación y del reino al resto de las naciones que no tenían pacto, que no tenían promesa, que andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero Jerusalén, hermanos, que era la capital de aquel reino, Jerusalén, hermanos, que era, hermanos, la base, el asiento de la paz, era el fundamento de la paz, no halló paz. ¿Por qué no halló paz? Porque este pueblo no le recibió, por lo menos la gran mayoría. Fueron muy poquitos los que creyeron en Jesús como el Mesías. Ahí están los discípulos y un grupo más de gente que creyeron en él como el Mesías, pero el resto simplemente lo vieron como un profeta, lo vieron como un maestro, como un rabí, otros lo vieron incluso como un falso Mesías. Y lo rechazaron, y usted sabe que lo condenaron, hermanos, a muerte por medio del Imperio Romano, por medio de Poncio Pilato, y pidieron que lo condenaran a muerte y que lo crucificaran. Pero todo esto estaba dentro del plan de Dios. Dios había determinado que así tenía que ser. Porque por eso dice, el cordero que estaba destinado para ser inmolado desde la fundación del mundo. O sea, eso no fue casualidad, eso no fue porque simplemente, hermanos, Judas lo traicionó y su pueblo lo rechazó y su pueblo pidió que lo crucificaran y Pilato lo mandó crucificar, hermano querido. No, todo eso formaba parte del plan de redención del Señor para la humanidad. A su nombre, gloria. Por eso, hermanos, cuando Jesús llega, hermanos, a Jerusalén, en su única visita a Jerusalén, porque recuerde, mucho se habla de que Jesús, su ministerio duró 3 años y medio, pero con los estudios que se han realizado, hermanos, se ha determinado de que el ministerio del Señor Jesús duró 1 año nada más. 1 año, a lo máximo 1 año, 2 meses. No 3 años y medio como comúnmente se cree o se ha creído por mucho tiempo. Se ha determinado que el Señor, por los estudios bíblicos y por todas se ha determinado que Jesús solamente, su ministerio duró 1 año nada más. Dice Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Usted sabe que Jesús se crió en Nazaret, ¿ok? Por eso se le llamaba el Nazareno. Y Jesús recorría muchas ciudades predicando el reino de Dios, enseñando los caminos del Señor. Y llegó el momento en que se acercó a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad amurallada, como yo se lo manifesté el día jueves. Era una ciudad amurallada. A lo lejos se veía el monte de Sión. Ahí estaba sentada la ciudad de Jerusalén. Y cuando Jesús ve la ciudad de Jerusalén, de Jerusalén, de esta ciudad que significa asiento de la paz, fundamento de la paz, Jesús vio la ciudad de él y comenzó a llorar. Vio delante de él la ciudad y comenzó a llorar. Este es otro de los episodios que hacen llorar al Señor. Uno de ellos fue la muerte de su amigo Lázaro. Cuando él ve, ¿verdad?, y ve llorar a todos, él también llora. La otra ocasión que lo vemos llorar es aquí, hermanos amados. Cuando él mira a Jerusalén, su ciudad, su pueblo, el centro de su reino, porque ese tenía que ser el centro de su reino, porque ahí estaba, esa era la ciudad de David, y ahí estaba el trono de David, donde el Mesías tenía que sentarse. Pero cuando él la ve, a la ciudad y por ende a sus habitantes, Jesús comienza a llorar. Y yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, porque es maravillosa cómo la traduce esta versión. Escúchela, por favor. La Reina Valera dice diferente, pero me gusta cómo la traduce esta versión, la nueva traducción viviente. Y dice, Jesús llora y dice, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Es un juego de palabras, porque Jerusalén significa, como le dije, ¿qué significa?
el asiento de la paz, el fundamento de la paz, pero que no tenía paz. Entonces, hermanos, ellos estaban anhelando la paz, anhelaban la manifestación del Mesías, el príncipe de paz. Y el príncipe de paz se había manifestado, Jesús estaba ahí, Él era el que traía la paz. Y por eso que Él llora y dice, ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. La paz está oculta a tus ojos. Y luego dice, no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan. Enemigos, miren, la ciudad de paz iba a tener enemigos, iba a tener guerras. Y le dice, no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste tu oportunidad de salvación, o como dice la Reina Valera, por cuanto no reconociste el día de tu visitación. Y estas palabras, hermano querido, yo se lo he manifestado ya el día jueves en el estudio bíblico, cómo se cumplieron de una manera exacta, cómo se cumplieron, hermanos, al pie de la letra en el año 70, cuando el emperador romano, hermano Vespasiano, envió a su hijo Tito, general romano Tito era su hijo, para poder, hermanos, destrozar completamente, derribar completamente la ciudad de Jerusalén, y ahí fue quemado el templo de Jerusalén. Y se cumplió esta palabra que no quedó, hermanos. Israel fue rodeada por los ejércitos romanos. Hermanos, las murallas fueron destruidas, todas sus murallas fueron destruidas, fue quemada, sus habitantes, hermanos, fueron asesinados de una manera increíble, que la sangre en la ciudad de Jerusalén dice que llegaba, hermano querido, hasta los tobillos. Muchos cuerpos en el templo que se habían, hermanos, refugiado en el templo, pensando de que ahí no les iba a pasar nada. Mucha gente se refugió en el templo, pero cuando el templo empezó a ser destruido, comenzó a ser quemado, y hermanos, los soldados romanos entraron, hermanos, eso lo narra Flavio Josefo, y nos dice, hermanos, que la sangre ahí, hermanos, de los que murieron ahí era tan alta, de que los cuerpos prácticamente flotaban sobre la sangre. Y ahí es donde se cumple, hermano, la profecía del Señor en el capítulo 24, que dice, hermano querido, que no quedaría piedra sobre piedra del templo que no fuera derribada, y que habría tal tribulación cual nunca antes la había visto desde la creación del mundo. Hubo tal matanza, hermanos, miles y miles de judíos murieron en esa guerra en el año 70 después de Cristo. 30 años aproximadamente después, 40 años después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Fue terrible. Hermanos, sus enemigos lo rodearon. Miren, hermanos, era tan terrible lo que ahí sucedió que Roma, los ejércitos romanos, las legiones romanas, sitiaron a toda la ciudad de Jerusalén, de manera de que nadie podía salir ni entrar de la ciudad de Jerusalén. La habían sitiado, la habían rodeado completamente. Y hermanos, el abastecimiento de alimento y de agua comenzó a acabarse y a escasear. Y dice que, hermanos, la gente llegó a un punto en que no tenían nada que comer. Y se dice, hermanos, que la gente caminaba, hermanos, porque el asedio duró un año. La gente no tenía nada que comer, hermano, que la gente salía, caminaba, hermano, dice muchos niños, muchos jóvenes, muchas doncellas caminaban, hermano, y sus pieles estaban pegados a sus huesos, y mucha gente incluso comía hasta la tierra, el polvo de la tierra se comían porque no tenían que comer. Muchas madres comieron a sus propios hijos. Se los comieron, hermano querido. Se devoraron unos contra otros. Y la ciudad de paz no halló paz, por cuanto no recibió aquel que habría de traerles la paz. Por eso que el Señor llora y dice, si entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz estará oculta a tus ojos. Por eso, hermanos, ese pueblo no le recibió y no hallaron la paz. Israel y Jerusalén no reconocieron a su Mesías, no reconocieron a su príncipe de paz y no tuvieron paz. Hasta el día de hoy, usted lo puede ver. Jerusalén
no tiene paz. Constantemente, hermanos, está atacada por sus enemigos. Constantemente, hermanos, hay atentados. Constantemente vienen, hermanos, gente que se pone bombas, hermanos, musulmanes que se ponen bombas ahí, árabes que se ponen bombas en sus cuerpos. Hasta niños los usan y explotan, hermanos. O viene un árabe y agarra y apuñala a un judío, sin importarle si es hombre, si es mujer, si es niño. Y hermanos, y Jerusalén, la ciudad de paz, no tiene paz hasta el día de hoy. No tiene paz. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene paz? Porque rechazaron al único que podía traerles la paz. Mas ahora todos los que en Él creen reciben la paz y viven en paz. Por eso, hermanos, ahí el evangelio maravilloso, por cuanto ese pueblo rechazó al príncipe de paz, Dios abrió las puertas al resto de las naciones, que no teníamos Dios, que no teníamos pacto, no teníamos esperanza, no teníamos nada. Y ahora, hermanos, por medio de la fe en Cristo, sin tener nada, solamente por la fe en el Hijo de Dios y por su obra redentora, ahora las naciones del mundo tenemos acceso a la presencia del único Dios verdadero, a gozar de sus promesas, a gozar de sus pactos, a gozar de sus bendiciones, a formar parte de ese Israel de Dios, del pueblo de Dios, y tener como herencia la vida eterna. Dice Efesios capítulo 2, del 12 al 14, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de los judíos y de los gentiles, de los no judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque esto era así, hermanos. Israel era un pueblo, el único pueblo elegido, que lo hacía diferente al resto de las naciones. Solamente ellos tenían la palabra de Dios, y esto lo hacía un pueblo distinto. Y había esa pared intermedia, justamente era todos esos mandamientos, todas esas leyes que Dios les había dado en el pacto, en el primer pacto, en el antiguo pacto, en la cual los gentiles no podían formar parte de este pueblo, no podían gozar de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Pero Dios, por medio de Cristo, hizo la paz. Había una enemistad, hermanos, por eso que las naciones odiaban al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel también, de alguna manera, porque cuando no andaban en los caminos del Señor, odiaban al resto de las naciones. Por eso que a los gentiles, que no eran judíos, los llamaban perros, los llamaban bestias. Era un judío, no podía entrar en casa de un gentil y comer, sentarse a comer, porque eso era inmundo para un judío. Y usted lo lee ahí en el libro de los Hechos, lo que le sucedió a Pedro. Verso 15 al 18 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las enemistades causan pleitos, guerras, contiendas. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Por eso que el evangelio es el evangelio de la paz. Las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, esto quiere decir los judíos y los no judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, por medio de Cristo, por medio de su obra redentora, Él nos reconcilió con Dios y alcanzamos la paz, tenemos paz para con Dios, pero no solamente para con Dios. Nosotros, por causa del pecado, estábamos enemistados con Dios. El pecado hermanos, hizo una separación entre nosotros, el ser humano, y Dios. Pero Cristo derribó, hermanos, esa nube de separación, y unió a los seres humanos, a los hombres, lo unió con Dios, lo reconcilió con Dios. Por eso que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces ahora tenemos paz para con Dios. Por medio de la sangre de Cristo y por medio de su sacrificio tenemos paz para con Dios. O sea, ahora ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Pero no solamente tenemos paz para con Dios, sino también ahora, hermanos, el deseo y el anhelo de Dios es que andemos en los caminos de paz, porque Él es el Dios de paz,
Y ahora el Señor quiere que también tengamos paz con nuestros semejantes. Por eso yo siempre le he enseñado que la obra redentora de Cristo se hizo en una cruz, en dos maderos, uno, hermano, vertical y otro horizontal. Uno es que nos conectaba a nosotros, la tierra con el cielo, a Dios con los hombres. Y el otro, en forma horizontal, es que nos une, nos reconcilia entre nosotros, entre los seres humanos mismos. Que por causa del pecado teníamos enemistades, teníamos, hermanos, ahí discordias, teníamos odio, teníamos venganza, teníamos una serie de cosas en nuestros corazones y vivíamos en guerras, en pleitos, no solamente entre las naciones, aún, hermanos, entre las mismas familias, en los mismos hogares, entre los esposos, entre los hijos. ¿Cuántas relaciones rotas hay, hermano querido, en muchas familias? Hay familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque por causa de la maldad, hermanos que no se hablan, hermanos que se pleitean, ya sea, hermanos, por una herencia, ya sea por una casa, ya sea por lo que sea, hermanos, discuten o por las distintas formas de pensar. Están divididos, tienen odios, tienen rencores, familias divididas, esposos que se aborrecen, que se odian, que sus matrimonios, hermanos, es un caos. Es contienda, es pleito, es guerra. Y los hijos miran todas estas cosas. Y a su vez ellos cuando crecen practican las mismas cosas. Entonces Dios quiere no solamente que tengamos paz para con Dios, sino paz para con nuestros semejantes. Paz para con nuestros prójimos. Paz dentro de nuestra familia. Por eso qué interesante, hermanos amados. Es cuando el Señor... por medio se registra en los evangelios, en el evangelio de Lucas capítulo 10, verso 5 en adelante, usted lo ve, cuando el Señor envía a sus discípulos, a los 70, de 2 en 2 los envía, y el Señor les da una orden y les dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Mire qué interesante. Dios no solamente quiere la paz en la vida del hombre personal, como individuo único, sino Dios quiere la paz del hombre con sus semejantes, con su familia. Por eso dice: en cualquier casa, y la casa simboliza también una familia, donde entréis, permaneced y decid, decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Los hijos de Dios somos hijos de paz. Mira, hermano, yo aquí hay tanto que hablar. Yo no sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero hay tanto que quisiera compartirle, que quisiéramos meditar, hermanos amados, en el Señor. Pero el deseo de Dios es no solamente que tú y yo, en forma individual, tengamos paz para con Dios y paz interior, sino que el deseo de Dios es que tú tengas paz primeramente en tu familia. Hay muchos cristianos, hermanos, que afuera, en las iglesias, en las congregaciones, se muestran como hermanos lindos, hermosos y nunca se pelean con nadie, pero que dentro de su propia familia, dentro de su propio hogar, hermano querido, esos cristianos no tienen paz para con sus propios familiares. No tienen paz para con sus vecinos. Por eso que muchos cristianos escogen congregarse lejos de donde ellos viven, porque donde nadie los conozca. Porque en vez de ser portadores de la paz, en vez de ser hijos de paz, muchos cristianos y cristianas, hermanos queridos, son hombres y mujeres violentos, son hombres y mujeres, hermanos chismosos, hombres y mujeres que fomentan, hermano querido, los pleitos, las rencillas, las contiendas, tanto en sus propias casas como también en sus propios barrios. Eso es triste. El hijo de Dios tiene que ser un hijo de paz. Tú tienes que ser un hijo de paz. Si eres hijo de Dios, Dios es el Dios de paz y por eso tú tienes que ser un hijo de paz. Y si tú eres un hijo de paz, la paz reposará sobre ti. Pero si no eres un hijo de paz, dice aquí, hermanos, este texto de Lucas, y si no es un hijo de paz, esa paz se volverá a vosotros, esa paz volverá a Dios, en este caso. Entonces, qué importante es poder entender esto. Hay cristianos, hermanos queridos, que viven en sus casas como enemigos, entre sus hermanos, entre sus parientes, entre sus primos, con su esposo, con su esposa, con los parientes, hermano, con la familia de sus esposos, de sus esposas.
En vez de ser portadores de la paz, portan pleito, portan rencilla, portan enemistad, portan rencor, portan odio, portan guerra. Por eso que una de las cosas que hundió a la miseria al pueblo de Israel en el libro de los jueces es Amalek. Y yo una vez ya le compartí cuando le hablé de hermanos, que un mensaje que decía, sal de tu cueva. Si usted, bueno, hace años los prediqué, que sería bueno nuevamente volver a recordarlo. Pero ahí habían varias cuevas, ¿verdad? Estaba la cueva de Lot, estaba la cueva, hermanos, de Elías, ¿verdad? Estaba la cueva de David. Habían varias cuevas, pero una de las cuevas que había ahí era la cueva de la miseria. Y era, hermano, en el libro de los jueces, cuando Israel, que había sido llamado a ser una nación próspera, pero por causa de su pecado, hermanos, tuvieron que ir a las montañas, a los montes y habitar en cuevas. ¿Y por qué habitaban en cuevas? Y dice, ellos sembraban y todo lo que sembraba, luego, hermanos, venían, hermanos, los amalecitas y los madianitas y arrasaban con todo. Y dice, Israel cada día más se hacía más pobre. E Israel llegó a estar en la miseria, viviendo en cuevas. Y dice, y Israel empobrecía a causa de Amalek. Y Amalek significa contienda, rencilla, pleito. Ese es el espíritu de Amalek. Entonces, cuando hay pleito, cuando hay rencilla, hermano, en tu vida, en tu familia, y tú en vez de ser un portador de paz, te dejas dominar, en vez de dejarte dominar por el Espíritu de Dios, en vez de dejarte guiar por el Espíritu de Dios, te dejas dominar por el espíritu de Amalek, lo único que traes donde sea que vayas, ya sea en la congregación, ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo, donde quieras, lo único que traes es contienda, rencilla, pleito. No estás en paz con nadie. Ese es el espíritu de Amalek. Y eso trae miseria. Eso trae desgracia para la vida de los hijos de Dios. Por eso, hermanos, que muchas congregaciones, en vez de ser, hermano querido, una casa de oración, es cueva de ladrones. Porque la gente que está ahí, en vez de ser portadores de paz, son portadores de guerra, son portadores de resentimientos, de odios, de pleitos, de orgullo, de división. Por eso, hermanos, que las Escrituras nos dicen en Romanos capítulo 14, versos 17 al 19, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, sigamos, hermanos, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Marcos 9:50 dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal. Deben tener sabor. Hermano, el cristiano no puede ser un cristiano apático. No puede ser un cristiano renegón, renegona, que anda frustrado, que anda, hermano, con el ceño fruncido todo el día. Dice, deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Debemos vivir en paz, hermanos. Romanos 12:17 dice al 18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de ti y de mí, estad en paz con todos los hombres. Ese es el camino de la paz. No solamente tener paz para con Dios, sino tener paz entre nuestros semejantes, porque les digo una cosa, la vida del creyente tiene que estar, hermanos, establecida en la cruz. Esto quiere decir que conforme tú tengas tu relación con tus semejantes, así será tu relación para con Dios. Si tú no tienes paz entre tus semejantes, entre tu prójimo, entre tu familia, entre tus compañeros de trabajo, entre tus hermanos en la iglesia, tú no podrás tener paz para con Dios. Si tú no perdonas a los hombres sus pecados, Dios no te perdonará. Si tú no tienes misericordia, Dios no tendrá misericordia de ti. Porque con la vara que tú midas, así Dios te volverá a medir. Por eso es la importancia, hermano querido, de vivir y andar en los caminos de la paz. Santiago 3:14 al 18, ya estamos terminando, no se preocupe, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Mire, cuando hay un corazón que tiene amargura, que tiene contención, o sea, odio, celos, división, conflicto, peleas, rencillas,
esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, o sea, contiendas, pleitos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Oiga eso, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Salmo 122, 6 dice: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Qué lindo, hermanos, es este salmo. Y obviamente aquí se está pidiendo oración por la ciudad de Jerusalén, Jerusalén, que no tiene paz. Pero recuerde que Jerusalén representa al pueblo de Dios. Así, por eso nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén celestial. ¿Y qué significa Jerusalén? Cimiento de la paz, fundamento de la paz, poseedor de la paz. Y como dice, hermano, la Escritura, Pablo dice que la Jerusalén celestial es nuestra madre. Y si nosotros somos sus hijos, si Jerusalén es una ciudad de paz, nosotros tenemos que ser hijos de paz. Pero entonces Jerusalén representa también al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Es que importante, hermanos, que oremos para que haya paz en medio del pueblo de Dios. No solamente por la ciudad de Jerusalén, que está aquí en Israel, ¿verdad? Donde están completas guerras. Esa ciudad no va a tener paz hasta la venida del Mesías. Cuando Jesús aparezca, recién, hermanos, ellos encontrarán la paz. Pero oremos no solamente por ellos, sino también oremos por la Jerusalén espiritual, que es la iglesia del Señor. Para que haya paz, dice, sea la paz dentro de tus muros, dentro de la propia iglesia. Ahora, hermano, mire, no estoy hablando de que cuando vayamos a reunirnos solamente pelemos los choclos y hipócritamente nos abracemos y nos sobemos la espalda y que luego después de nuestro corazón salga amargura, salga hiel, salga contienda, salga odio, salga división. No, sino que verdaderamente sea una paz sincera, provocada por el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque estamos andando en ese camino de paz. Y dice, mire, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Shalom Alejem. Shalom Alejem. Shalom Alejem. La paz sea contigo. Shalom Alejem. La paz sea contigo. Ese era el saludo, hermano, de los israelitas y también de los cristianos judíos. Ellos cuando se encontraban se saludaban así. Shalom Alejem, que significa la paz sea contigo. Y cuando se despedían diciendo, Maranata, Cristo viene. Ahora mire lo que dice el verso 9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Es lo que se habló la vez pasada. ¿Cómo podemos edificar el templo del Señor, que es la iglesia del Señor, la casa del Señor? Edificando a nosotros mismos. Que la paz del Señor pueda inundar nuestros corazones. No esa paz que el mundo nos da, que es hipócrita, sino la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar nuestro corazón y podamos tener paz entre nosotros como hermanos, con nuestras familias, con nuestro prójimo. En todo lo que dependa de nosotros, procuremos estar en paz con todos los hombres. Esto es importante porque recuerde lo que la epístola a los Hebreos dice. Seguid la paz y la santidad, las dos cosas, sin las cuales nadie verá al Señor. Si tú no eres un hijo de paz, y si tú no eres, hermanos, un portador de la paz, de las buenas nuevas de paz, nunca verás al Señor. Porque Dios es el Dios de paz y Cristo es el príncipe de paz. Si a ti te gustan los pleitos, las rencillas, es porque estás andando en la carne. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los Corintios,
El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice una cosa tremenda. Hermanos, le dice, mirad que no os mordáis y os devoráis, os comáis entre vosotros. Estad atentos, porque al final os destruiréis entre vosotros mismos. Y eso está hablando justamente acerca de los pleitos, de las contiendas. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Si hay pleitos, si hay rencillas entre nosotros, si hay celos, si hay contiendas, si hay murmuraciones entre nosotros, como pueblo de Dios, nos estamos mordiendo, nos estamos devorando unos a otros. Y estemos atentos, porque al final eso puede hacer que unos a otros nos destruyamos. Y Dios destruirá a todo aquel que destruye la casa de Dios, que es su iglesia. Conclusión. 1 de Pedro capítulo 3, verso 10 al 12 dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Busca la paz. Hermanos, hermanas amadas, sobre todo las hermanas, dejen de ser pleitistas. Dejen de ser, hermanos, mujeres que solamente buscan discutir, buscan pelear con sus maridos, con sus hijos, con sus suegras, con sus nueras. Dejen, hermanos, de estar pleiteando. Sea una mujer de paz. Nosotros también los varones seamos varones de paz. Que donde nosotros vayamos traigamos la paz. Donde nosotros nos encontremos, hermanos, transmitamos la paz. Y solamente lo podemos hacer por medio de la ayuda del Espíritu de Dios. Porque uno de los frutos del Espíritu es la paz. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Quieres que Dios te oiga? ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? Seamos hijos de paz. Andemos en el camino de la paz, porque Dios es un Dios de paz. Y Cristo es el príncipe de paz. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.